Es el Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo de 1808, aquel periodo histórico en el cual bueno, se produjo la masacre. Al día siguiente, Goya realizó unos cuadros magníficos y fueron al final la representación de lo que hizo Goya, porque Goya casi que fue, aparte de artista, periodista, casi unido. Aunque bueno, Goya es artista, porque lo que contaba era prácticamente los sucesos que surgieron durante el 2 de mayo y el 3 de mayo, que fue cuando se produjo el levantamiento por parte del pueblo madrileño contra el invasor, que fueron las tropas napoleónicas. Napoleón tenía grandes intereses en la península ibérica y ya en 1807 ese tratado de Fontainebleau entre España y Francia, que llevó a cabo, eh, el objetivo francés era invadir Portugal. No, el objetivo francés era invadir no solo Portugal, sino todo el territorio peninsular. De ahí que Godoy firmase eso sabiendo, eh, bueno, sin saber, más que sabiendo porque Godoy casi que quedó como un títere directamente de la familia Bonaparte. Esto lo digo yo siendo historiador y además el propio Carlos IV también, el propio monarca español, estaba más interesado en los asuntos extrapolíticos y encima dejó todo el ámbito político o toda la política a su marido, Godoy, que fue además pues puesto en el ámbito de la familia real porque su mujer, María Luisa de Parma, lo vio y lo trasladó a la corte y al reinado de Carlos IV. Ese es el problema. Primeramente fue porque también vino el estallido de la Revolución Francesa. España se unió con todas las monarquías contra la Francia revolucionaria. El problema es que como bueno, perdimos, tuvimos que firmar un tratado por la cual España se convertía en aliada de la Francia revolucionaria. Y a partir de ahí también en aliados en la batalla de Trafalgar, que Francia y España perdimos frente a Gran Bretaña. Y eso es lo que provocó el bloqueo continental por parte de Francia, que ningún país europeo podía comerciar. ¿Qué pasó? Lugar sí lo hizo, rompió. Y a partir de ahí, el interés de los Bonaparte, o de Napoleón sobre todo, era invadir la península ibérica. Voy a hablar de dos ejemplos de heroínas españolas, mujeres importantes, que luego pasa lo que pasa en el mundo occidental, que siempre las dejan en el olvido, y también en nuestro país, desgraciadamente. Clara del Rey, que fue una mujer española muerta en los sucesos del 2 de mayo de 1808, en el cuartel de Monteleón, lo que hoy en día bueno, pues se encuentra al final en ese barrio. Y bueno, que por cierto, ahí en Madrid hay una estatua en torno a ambos militares, Daoiz y Velarde, que por cierto también los voy a explicar. Manuela Malasaña fue costurera española, una de las víctimas del levantamiento del 2 de mayo de 1808, reprimido por las tropas napoleónicas destacadas en la capital española, cuya memoria es honrada como una de las heroínas populares de aquella jornada y de la posterior Guerra de la Independencia española. Manuela Malasaña, Clara del Rey y otras tantas mujeres que lucharon por y para el pueblo de Madrid con el objetivo de que ningún país extranjero invadiese España. Primeramente, Napoleón lo que quería era imponer a su familia en la gran mayoría de los territorios europeos. Bueno, pues explicar. José Bonaparte ya había sido monarca en el ámbito italiano, ya tuvo experiencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, también estaba su cuñado, había sobrinos, hijos y hermanos que también estaban, sobre todo hermanos, que estaban reinando por Napoleón Bonaparte y luego sobrinos que también reinaron. A partir de ahí, muchas mujeres, entre ellas he puesto dos ejemplos, Clara del Rey, Manuela Malasaña y otras tantas, son casi el reflejo de lo que hicieron ellas, junto con otros hombres, con el objetivo de que España no se convirtiese en un país satélite, como habían sido muchos de ellos, pero es verdad que a partir de, sobre todo, la Gran Independencia, 1812 es cuando cambia el paradigma y todos los países europeos
se rebelaron sobre todo por la fuerza británica contra la Francia napoleónica. En 1812, que es cuando justo Napoleón lleva a cabo las campañas contra el Imperio ruso. En la diapositiva se encuentra María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. Y hay que decir que en 1808, cuando se produjo la invasión francesa y provocó el estallido de la Guerra de la Independencia española, lo que provocó fue un cambio de era. Primero, España en 1808 cambió de la edad moderna a la edad contemporánea. Y también además se produjo una crisis del antiguo régimen en nuestro país. Ya la edad contemporánea comenzó con la independencia de Estados Unidos frente a su metrópoli británica. También la Revolución Francesa fue un cambio de paradigma en la edad contemporánea europea y que luego se trasladó al resto de países europeos, incluida España, con una crisis del antiguo régimen, cuando la monarquía francesa, la monarquía borbónica de Francia, cayó en 1793, cuando el monarca Luis XVI y su esposa fueron decapitados, María Antonieta, y ello provocó el cierre de fronteras por parte de las monarquías europeas absolutistas y una coalición contra la Francia revolucionaria. El problema es que España, como fue derrotada, se tuvo que convertir en aliada de la propia Francia revolucionaria. Antes de hablar de la Guerra de la Independencia, de la edad contemporánea, del comienzo de la Guerra de la Independencia española, de la festividad hoy de la Comunidad de Madrid, primero hay que hablar de que Carlos III falleció en 1788, justo un año antes del estallido de la Revolución Francesa. Primeramente hay que decir que las familias borbónicas francesa y española llevaron a cabo pactos de familia con el objetivo, bueno, pues, de esa alianza. Por cierto, también Carlos III participó del lado de Francia para ayudar a que bueno, los colonos americanos se independizasen de su metrópoli de Gran Bretaña. En 1768 sube Carlos IV al trono y justo al año siguiente, en 1789, se produjo el estallido de la Revolución Francesa. La mayoría de las monarquías europeas, junto con la de España, se unieron con el objetivo de enfrentarse a la Francia revolucionaria. El problema es que España entró en la guerra contra Francia entre 1793 y 1795 y fuimos derrotados, convirtiéndonos en aliados de Francia. En 1807, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau con el objetivo de invadir Portugal. Portugal, que había comercializado con Gran Bretaña y por su relación que tenían los portugueses con Gran Bretaña, ya que Napoleón había sido derrotado en la batalla de Trafalgar frente a los británicos en 1805, en la que participaron España y Francia. ¿Y qué es lo que hizo Napoleón? Imponer el bloqueo continental a su principal rival, que era Gran Bretaña. Portugal lo rompió y los Bonaparte o Napoleón, el objetivo era invadir Portugal para evitar que comerciase con el principal rival francés, Gran Bretaña. A partir de ahí, las tropas francesas debían atravesar España para llegar a Portugal, pero aprovecharon la situación y ocuparon también ciudades españolas, es decir, que ocuparon todo el territorio peninsular. La permanencia francesa en territorio español no gustó a los madrileños, a los españoles y además causó gran malestar en la población. El príncipe Fernando, el hijo de Carlos IV, aprovechó el descontento e instigó el motín de Aranjuez en 1808, que fue un golpe de estado contra su propio padre con el objetivo de quitar a su padre del trono. ¿Qué sucedió? Que al final su padre tuvo que abdicar en su hijo y Fernando VII se convirtió en el nuevo monarca. A partir de ahí, cuando ya entró en 1808 las tropas napoleónicas, lo que hizo es llevar a la familia real española, Napoleón, a Bayona, con el objetivo de que Fernando VII abdicase en su padre, Carlos IV abdicase en Napoleón, para ya entregarle la corona Napoleón Bonaparte a su hermano José Bonaparte y convertirse su hermano en monarca español porque ya había tenido la experiencia italiana. Los problemas fueron aprovechados por Napoleón, es decir, la familia real española, como he explicado anteriormente, los secuestró en Bayona, obligó a abdicar a ambos monarcas, como he dicho, Carlos IV a Fernando VII en su padre Carlos IV en Napoleón, y ya Napoleón le entregaba la corona española a su hermano José Bonaparte. Ante el secuestro, el 2 de mayo de 1808 se produjo una sublevación popular en Madrid, seguida por levantamientos en otros lugares, y con ello fue la mecha o la chispa que produjo el estallido de la Guerra de la Independencia Española.
La guerra de la independencia española fue una guerra de liberación contra los franceses. Pero es que también fue una guerra civil. Primero porque había afrancesados y fernandinos, es decir, había, por ejemplo, un intelectual afrancesado fue Leandro Fernández de Moratín. Moratín fue uno de los dramaturgos más importantes en España, pero se acercó a, bueno, pues a los franceses, a José Bonaparte, y en realidad sí, fue una guerra, un conflicto contra Francia, pero a la vez también fue un conflicto civil porque había españoles que apoyaban la vuelta de Fernando VII y expulsaron a los franceses, y había los afrancesados que querían que los Bonaparte se instaurasen en el trono español. La contienda fue larga y dura. Ciudades como Zaragoza, Gerona o Girona sufrieron importantes asedios, y las guerrillas hostigaban continuamente al poderoso ejército francés, mucho mejor equipado, también mucho mejor formado, porque claro, el ejército francés, comparado con el español, estaba mucho más formado y era muy poderoso. Aparte de que tenía un gran equipo, estaba mejor equipado, formado y era uno de los más poderosos de Europa en el siglo XIX, de principios del siglo XIX, comparado con el español, que era, pues había más problemas y no era tan fuerte. Pero esas guerrillas, pues también daban problemas a Francia, porque el ejército, siendo muy poderoso, y esto lo comento yo siendo historiador, es imposible predecir cómo son las guerrillas, los ataques, que no saben por dónde vienen, entonces es más complicado. Y de ahí también España, pues bueno, pues supo defender su territorio. Es verdad que luego ya con la ayuda británica, también de Portugal, pues eso ya fue el principio del fin, a partir de 1812, del Imperio Napoleónico en Europa. Napoleón retiró, poco a poco, cuando retiró las tropas francesas con el objetivo de la dura campaña contra Rusia, porque quería invadir, y debido a que también en 1812 Rusia rompió el bloqueo continental y comercializó, pues, provocó al final pues esas ansias por parte de Napoleón de invadir el Imperio ruso. Españoles, con la ayuda de británicos, portugueses, iniciaron una contraofensiva contra el ejército francés. En 1813 se firmó el Tratado de Valensay, que ponía fin a la guerra y devolvía la corona a Fernando VII. Es verdad que hubo algunos reductos que siguieron, bueno, pues bajo control francés hasta 1814, cuando definitivamente ya se retiraron de nuestro país. Fernando VII, cuando llegó a España, que fue conocido como el deseado porque habían hecho la Constitución, la Junta Central Suprema en Cádiz, que fue la única ciudad que no quedó invadida por parte de los franceses, y esa nueva forma monárquica, que era una monarquía liberal. Cuando llegó Fernando VII impuso el absolutismo, luego el trienio liberal con el pronunciamiento del general Riego, y finalmente el propio monarca español, Fernando VII, impuso de nuevo la década ominosa, otra vez el absolutismo en nuestro país. Un monarca que fue deseado por los españoles y que finalmente cambió de paradigma y traicionó a todo el territorio o a todos los españoles. Fases de la Guerra de la Independencia. La primera, bueno, llegó hasta finales de 1808, comenzó con la sublevación de Madrid, los franceses sitiaron Zaragoza, Gerona o Girona, pero sufrieron el ejército francés una dura derrota en Bailén, algo que, bueno, siendo el ejército de los más poderosos junto con los británicos, fue algo muy duro para la moral francesa. La segunda fase, entre finales de 1808 hasta 1812, primeramente porque José Bonaparte se retiró a la frontera por la derrota también francesa, y tuvo que venir su hermano a imponer el orden aquí en España, primero con más de 250.000 hombres, y encima volver a restaurar a su hermano en el trono español. En 1810 los franceses conquistaron Andalucía, la Junta Central se tuvo que marchar a Cádiz, que fue el único reducto que no quedó invadido o el que resistió a las tropas napoleónicas. La tercera fase va entre 1812 y 1814, coincidió directamente con el declive, primero porque Napoleón ya se centró en la campaña dura de Rusia. A partir de ahí, las tropas españolas, británicas y portuguesas, al mando del duque de Wellington, derrotaron a los franceses en Arapiles. En 1813, bueno, en abril de 1813, se firmó la paz, aunque los franceses no abandonaron el país hasta 1814. Prácticamente hay que decir que, bueno, pues la ruptura, todo ello vino, pues,
cuando el Imperio Ruso rompió y se acercó a Gran Bretaña y Francia, el Imperio Napoleónico, el objetivo era invadir Rusia. En la imagen de la diapositiva tenemos a Jovellanos, uno de los intelectuales más importantes, con unas ideas, bueno, centristas. Las Cortes de Cádiz, con el estallido de la Guerra de la Independencia Española, que tuvo también profundas consecuencias políticas en nuestro país, primero porque la ausencia de la familia real española dejó en España un vacío de poder en las zonas sublevadas, en las que se crearon juntas para organizar la lucha. Por eso se organizó la Junta Central Suprema, con el fin de crear un gobierno único. En plena guerra, la Junta Central convocó las Cortes, que se reunieron en Cádiz por ser la única ciudad que los franceses no habían ocupado, y la mayoría de los diputados, los políticos, cuando se celebró la Junta Central, fueron las Cortes, eran liberales, querían una monarquía liberal, no absolutista. El problema es que había una minoría que eran los serviles, que eran partidarios otra vez de volver a instaurar el antiguo régimen en España con la vuelta de Fernando VII y de mantenerlo. El problema es que, bueno, Fernando VII al final sí que se mantuvo durante dos periodos ese absolutismo, salvo el trienio liberal. Pero el objetivo al final de estas nuevas estructuras políticas, la Corte de Cádiz, era tener una monarquía liberal, similar a lo que había surgido en Francia, en la cual, bueno, sin eliminar la monarquía. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1812, la primera constitución de la historia de España. Primeramente, la Constitución de 1812 reflejaba los principios del liberalismo político. Primero, porque reconocía la soberanía nacional y la división de poderes y establecía una declaración de derechos muy completa. También fue considerada una constitución muy avanzada, porque reconoció el sufragio universal masculino. Solo el masculino, entonces ya no es tan avanzada. Pero bueno, la constitución fue aprobada el 19 de marzo. ¿Qué es el día 19 de marzo? El día de San José, el día del padre. Bueno, pues ¿cómo se la conocía la constitución de 1812? Como la Pepa, por ser aprobada o promulgada ese mismo día, el día de San José. Además, las Cortes de Cádiz aprobaron muchas reformas que pusieron fin al antiguo régimen. Se suprimieron los señoríos, se abolió la Inquisición, se prohibieron los gremios y se declaró la igualdad de los españoles ante la ley. La Constitución de 1812 fue casi una forma de política muy novedosa. Además de que reconocía la soberanía nacional, la división de poder, establecía una declaración de derechos muy completa, sufragio universal masculino, solo, claro, pero solo masculino. Y fue de las más avanzadas, entre comillas, hay que decirlo, en el ámbito europeo. Mira que Francia ya había tenido con la Revolución Francesa varias constituciones. Y además la Constitución suprimió los señoríos, abolió la Inquisición, prohibió los gremios y declaró la igualdad de los españoles ante la ley. Bueno, recuerda mucho a la Constitución de 1978, pero con una serie de paradigmas diferentes. También decir que esta Constitución sirvió de ejemplo para muchos países del sur de Europa, entre ellos muchos estados italianos, también para Portugal, sirvió como uno de los mejores ejemplos constitucionales para los países de nuestro entorno. Los dos principales militares, o las dos figuras militares, como fueron Daoiz y Velarde, que fueron aquellos dos héroes que se levantaron contra el ejército napoleónico. Luis Daoiz fue militar español, héroe del levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la invasión francesa. Era un artillero con experiencia en el combate en el norte de África, en Ceuta en 1790 o en Orán en 1791 y en la guerra contra la Convención, Rosellón entre 1793 y 1794. Estuvo prisionero en Francia entre 1794 y 1796 y luego sirvió como artillero de la Armada, participando en la defensa de Cádiz y en dos viajes a América. Pedro Velarde también fue un militar español que había el levantamiento contra los franceses. En 1793 ingresó como cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia, del que salió en 1799, ya con una edad de 20 años, con el grado de subteniente, ya cuando tenía 20 años. Y en 1801 tomó parte en la campaña contra Portugal, esa campaña de la Guerra de las Naranjas, con la invasión de una parte del territorio que estaba hacia frontera entre España y Portugal, que bueno, pues llevaron a cabo por parte de la monarquía de Carlos IV y Godoy,
que tampoco fue una guerra, pues no tuvo repercusión, pero muy poca. Pero el problema hoy es comentar, yo siendo historiador, es celebrar el Día de la Comunidad porque hoy es el Día de Madrid y es un día pues para recordar a héroes, a heroínas y la historia en sí de la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, la primera Constitución española de 1812 y todo el paradigma histórico que fue el comienzo de la edad contemporánea en nuestro país. Así que vuelvo a repetir que soy historiador, si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.